encantado o habitada por un fantasma, ¿por qué será que siempre hay sufrimiento y siempre, o casi siempre hay dolor, ¿no? Es algo bastante común en sitios donde ya os digo que donde hay actividad paranormal. Y ya lo habéis oído, un asesinato, el amante del rey, la muerte de su marido en la guerra, todas estas cosas hacen que en la casa de las 7 chimeneas, pues, según dicen, exista el fantasma de Elena. ¿Qué buscará Elena? Pues quién lo sabe. Justicia, como dice, como os he contado en el caso, o a su hija, quién lo sabe. Pero bueno, eso es algo que, como siempre os digo, dejo a vuestra elección. Si queréis, si os ha gustado el caso y queréis indagar más, pues ya sabéis que en Google lo buscáis, la casa de las 7 chimeneas, y está muy bien explicado todo. Un montón de historias sobre esta casa. Y nada más, yo como siempre os digo que volveré la semana que viene aquí a Narradores del Misterio con más casos de Misael. Que tengáis muy buenas noches y unos paranormales sueños, familia. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres vernos? No lo dudes. Ves a YouTube y clica Narradores del Misterio TV. Podrás ver a todos los componentes del equipo, sus secciones, en Narradores del Misterio TV en YouTube, narradoresdelmisterio.net. Maravilloso el caso de la casa de las 7 chimeneas. ¿Qué estará buscando Elena? El fantasma de Elena. Bueno, quizás justicia por todo lo sucedido. Pero nosotros tenemos que continuar. ¿Y dónde nos vamos a ir en este preciso instante? Los enigmas de la historia, con Silvia Rossi y Fran González, en Narradores del Misterio. Silvia Rossi, compañera, ya estamos en los enigmas de la historia y en el día de hoy, bueno, pues soldados que traemos, ¿no, compañera? Sí, hoy vamos a traer, hablando de espíritus y de seres desencarnados, vamos a hablar de una anécdota curiosa. Nos vamos a ir al siglo XIX, en concreto a 1883. Tenemos que ponernos un poco en contexto de esa época. ¿De acuerdo? Alan Kardec ya había publicado su libro de los espíritus, ya había empezado a hacer sus estudios sobre las mesas parlantes. Por otro lado, esto era aquí en Europa. Por otro lado, teníamos a las hermanas Fox en Estados Unidos, que estaban arrasando con sus shows. Con sus espíritus, vamos a decirlo con así, ¿no? Con sus contactos y sus reuniones, digamos que de puertas abiertas. Y entonces, vamos, en ese contexto había un gran movimiento espírita que corría tanto en Estados Unidos como en toda Europa. Correcto. Ahora nos vamos a ubicar en la península ibérica. Nos vamos a España y estamos en plena restauración borbónica. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Resulta de que acababa, digamos que, de llegar Alfonso XII, pero había un gran sector militar que no estaba de acuerdo y había, digamos que, un fuerte sentimiento republicano. De acuerdo, de hecho se había formado la agrupación política ARM, que es Asociación Republicana Militar, cuyo líder era Manuel Ruiz Zorrilla, y que, bueno, pues obviamente estaban formándose
y agrupándose para dar un golpe de estado. Esta formación llegó a tener pues hasta 7.000 miembros y bueno, decidieron en un momento dado pues dar ese intento de insurrección. Correcto. Bien. Ya estamos en el contexto histórico y la verdad yo creo que la gente le ha debido de quedar, al margen de ser apasionante, como lo estás explicando, Silvia, porque yo creo que si a la gente no se había ubicado en el propio siglo XIX ahora mismo ya, creo que ya se han puesto totalmente en el contexto, compañera. Vamos a seguir con ello. Bien. La sublevación tenía que hacerse en 3 puntos diferentes. Uno era Santo Domingo de la Calzada, otro era Badajoz y otro era la Seu d'Urgell, en Lleida. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que la primera insurrección se hizo en Badajoz y fue un fracaso absoluto. De hecho, todos los insurrectos acabaron muertos, moridos, mataos. O sea, todos fallecieron. Exacto. Y entonces, al frente de los de la Seu d'Urgell se encontraba un teniente coronel llamado Francisco Fontcuberta Vila, que curiosamente era muy aficionado a estos temas espíritas. Con lo cual, él decidió que antes de dar el paso, lo que iba a hacer era invocar el espíritu del general Prim. Ajá. Que había sido pues un prestigioso militar y político. Sí. Que había sido asesinado. Y bueno, el caso es que se pone en contacto con este espíritu positivamente, consigue contactar con este espíritu y su consulta era si tenía que seguir adelante pues con esta insurrección, si tendría o no tendría digamos que los favores de los dioses. Una consulta al más allá directamente, lo podemos decir así de claro, como si estuvieran preguntándoselo al oráculo, ¿no, Silvia? Exacto, para ver si, bueno, pues tendrían o no tendrían la suerte de su lado. El caso es que el espíritu del general Prim les dijo que sí, que adelante, porque vamos, lo tenían hecho. Iban a arrasar. Y bueno, pues el teniente coronel Ruiz Zorrilla, Fontcuberta Vila, pues se viene arriba y comanda esta insurrección. La insurrección, pues como todos sabemos, fue como el Rosario de la Aurora. Correcto. Lo único, digamos, que tuvo a su favor es que, como estaban ya muy cerca de la frontera, consiguieron huir tanto a Francia, a Perpiñán, como a Andorra. Y desde allí, pues digamos que se rindieron y esperaron a que les llegara el indulto. Madre mía. Un poco lo que habla. Claro, ahora habrá mucha gente que estará diciendo, bueno, pero está claro, o queda bastante claro, eso que hemos tratado antes, ¿no? Que cuando intentas contactar con el más allá y contactas con alguien, no creas realmente que estás hablando con la persona que tú quieres, ¿no? Silvia, vendría a ser algo así como, si no le ves la cara, no te lo creas, ¿no, Silvia? Es un poco lo que hablábamos antes. Sí. Que tú quieres contactar con alguien, pero ese alguien no siempre está disponible y siempre te puedes encontrar con un espíritu burlón que, bueno, pues te tome el pelo, que en este caso pues no le costó la vida, pero bien podría habérsela costado. Sí. Bueno, pero ese espíritu burlón que está al otro lado, pues como que él ya estaba al otro lado, pues bueno, ¿no? ¿Qué más van a perder, no? Bueno, al margen de perder la vida, ¿no? Silvia, quizás lo rocambolesco de todo esto, pero qué curioso, ¿no? Que se llegara hasta ese punto, ¿no? De poder consultar a esos oráculos, y vamos a ponerlo de esta manera, como oráculo. Y claro, y ahora uno se preguntará aquello de cuando los antiguos griegos también, o incluso los egipcios, ¿no? Intentaban de alguna manera como atender, ¿no? a los oráculos.
¿Hasta qué punto, ¿no? También podían llegar a confundirse, ¿no, Silvia? O llegar a esas mediums o esas hechiceras, llegar a confundirse y a toparse en ocasiones con esos espíritus o esas entidades que se burlaban literalmente de ellos al no poder verles la cara, ¿no, Silvia? Por supuesto, pero esto es un poco también como el tema de las profecías. Totalmente. Que al final mucho profeta, pero no da ni uno. Pero pocas se cumplen. Es cierto. O cuando no se cumplen, siempre dicen que es un poquito más allá, ¿no, Silvia? Y si pueden lo envían unos cientos de años más lejos para que así no les toque a ellos, ¿no? Lo estiran, exacto. No vamos a recordar a Paco Rabanne diciendo aquello de lo que pasaría con la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que se caería del cielo y tal, porque yo creo que, bueno, pues este hombre que se dedique a sus quehaceres, ¿no? Pero no precisamente esto. Pero es que en la gran mayoría de los casos nos encontramos con este asunto, ¿no? Con ese hecho, ¿no? De que la creencia... Cuidado, que no es malo creer. Otra cosa es creer a pies juntillas, ¿no, Silvia? Ese es el grave error, ¿no? El creer al 100%. Y como tú bien has dicho, ¿no? A estos soldados les podría haber costado literalmente su existencia. Y volvemos a repetirlo, ¿eh? Hablamos de una existencia física que parece muy fácil de obtener, pero que no es tan fácil. Algún día trataremos sobre este tema, ¿no, Silvia? También hay que ganárselo, también. ¿No, compañera? Otro tema a tratar, sí. Otro tema, hay que ganárselo. Si no habéis visto el vídeo de nuestra compañera Silvia Rossi tratando sobre los contratos previda, vamos a decirlo así, o sea, esos pactos o contratos que se hacen antes de nacer, cómo el alma de alguna manera organiza lo que va a querer experimentar en esta existencia, os recomendamos que vayáis al canal de YouTube, vayáis a Narradores del Misterio TV y veáis ese vídeo. Os aseguro que os va a abrir muchísimo la mente y os va a dar por investigar. Ya lo creo que sí. Silvia Rossi, compañera, ¿algo más que apuntar sobre este maravilloso enigma de la historia histórico, pero vamos, en un contexto maravilloso, compañera? Pues nada, yo sugeriría que cualquiera que tenga una importante decisión que tomar en su vida, antes que consultar a los espíritus, siga su intuición. Correcto, la intuición. Ese maravilloso don que todos tenemos y que pocos saben valorar, Silvia? Precisamente. Es un don maravilloso. De hecho, hay quien lo denomina el sexto sentido. Y las mujeres utilizan muchísimo ese sexto sentido a la hora de tomar decisiones y casi siempre acertadas, ¿eh? Hay que decir que a veces falla, pero muchas veces tendríamos que escuchar ese sexto sentido y aplicarlo. Muchas veces, y no vuelvo a repetir, en todas, pero en muchas, acaba siendo muy buen consejero. Pero Silvia, fíjate que muchas veces falla. Uh-huh. Porque no lo escuchamos, correcto. Porque nos puede el miedo. Correcto. Sí. O lo escuchamos y pensamos que lo que esa intuición nos ha como aconsejado está bien, pero demasiado arriesgado, ¿no, Silvia? Claro, o confundimos nuestra mente con nuestra intuición. Totalmente de acuerdo contigo, Silvia. Ya lo creo que sí. Pues la próxima semana otro enigma de la historia que llevamos entre personajes peculiares y enigmas también curiosos. Yo creo que es uno de los más curiosos que hemos tenido también aquí. ¿Cómo alguien se puede ir a la batalla tras consultar a los espíritus y pensando que habla con el general Prim, se topa con que estaba tratando con un espíritu bufón? Curioso, ya lo creo que sí. Silvia Rossi, hasta la próxima semana en los enigmas de la historia, compañera. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. Redes sociales: Twitter, @N del Misterio. Facebook.com/Narradores del Misterio. Telegram.me/Narradores del Misterio. Correo electrónico: narradoresdelmisterio@gmail.com. narradoresdelmisterio.net. Te esperamos.
Y después de escuchar nuestras vías de contacto y este maravilloso enigma que nos ha traído nuestra compañera Silvia Rossi,